Listo, entonces les decía que vamos a empezar a hacer a utilizar algunas palabras que van a ser nuevas para todos en esta clase, pero que son fundamentales al momento de hablar de filosofía de la religión. Hace 8 días hablábamos de que hay dos formas generales de ver la filosofía de la religión. Una es desde la fenomenología y la otra desde la filosofía. Y les hablaba que la fenomenología es más descriptiva de los fenómenos religiosos. Entonces, decía hace 8 días cómo desde la fenomenología de la religión revisamos la experiencia religiosa, los mitos, los ritos, porque el religioso se comporta de cierta manera, porque es un estilo de vida, lo religioso. Es decir, revisa específicamente los hechos que giran alrededor de la religión. Entonces a eso le llamamos fenomenología de la religión. Y el propósito es que esto no se nos olvide. En cambio, la filosofía analítica de la religión asume lo que antes se conocía como teodicea, es decir, argumentos a favor de la religión. Problemas como, por ejemplo, la existencia de Dios, la esencia de Dios, las propiedades de Dios, la providencia de Dios, el problema del mal, entre muchos otros problemas. Esta primera imagen que les estoy mostrando lo que pretende es que haya una diferenciación clara entre dos formas diferentes de ver la filosofía de la religión. Una desde la fenomenología, desde los fenómenos, desde los hechos propios que tienen que ver con la religión, con lo religioso, y otra desde el análisis de la religión, desde los conceptos de la religión. Son dos formas diferentes de ver la religión. Por eso les traigo esta imagen. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la fenomenología de la religión. Yo les pido, tal vez el texto está un poquito larguito, pero lo hice intencionalmente. Intencionalmente porque los filósofos tenemos algo. Yo me acuerdo cuando alguna vez en la universidad estudiando filosofía, me hicieron leer a Jean-Paul Sartre. Y cuando cogí el libro de Jean-Paul Sartre, pasar de la tercera hoja del libro me costó más o menos unos 10 días, porque el libro es absolutamente denso, y estoy hablándoles no solamente de un libro en específico. Esto se los estoy diciendo porque cuando leemos a algunos filósofos, no es fácil leer libros de filosofía. Es bastante complejo y profundo, y el lenguaje es muy, muy denso, muy denso. Entonces, intencionalmente les he colocado este pantallazo para que revisemos un poquito juntos el texto que está ahí en la pantalla. La fenomenología de la religión describe el hecho religioso, el fenómeno religioso. Entonces, reitero que de lo que habla la fenomenología es de los ritos, de los mitos, de la conducta religiosa, de por qué quien asume una postura religiosa vive de cierta manera. Eso es estudiar la fenomenología de la religión. Y entre esos tenemos algunos filósofos importantes como Rudolf Otto. Por favor, estos nombrecitos, los que anoten autores como Rudolf Otto, porque él es uno de los autores profundos de los últimos tiempos en filosofía de la religión. Max Scheler, Gerardus van der Leeuw, coinciden en decir que lo religioso, y por eso lo pongo en rojo, porque quiero que por favor todos conmigo, de eso se trata la clase que hacemos digital o virtual. Lo religioso tiene un carácter de santo. Esto es de luminoso. La palabra numen del latín luz. Numen es luz. Atrayente y sobrecogedor al mismo tiempo. Miren cómo desde ahí estamos haciendo un análisis fenomenológico. Lo religioso tiene un carácter de santidad. Hace 8 días les decía yo y les contaba cómo lo religioso hay que diferenciarlo entre lo divino y lo sagrado. Entre lo divino y lo sagrado. Y hay autores de filosofía de la religión que han escrito bastantes libros densos sobre la diferencia entre lo divino y lo sagrado. Lo santo, divino o sacro se opone a lo profano. Son términos que ustedes y yo manejamos comúnmente. ¿Qué es santo? ¿Qué significa ser santo? No estoy hablando desde el término personal, no estoy hablando de que tú seas santo, sino qué es lo santo. En filosofía de la religión nos preguntamos
¿Qué es aquello que llamamos santo? ¿Por qué se llama santo? ¿Y qué características tiene aquello que llamamos santo? ¿Y por qué lo santo es diferente de lo religioso? Una cosa es lo religioso y otra cosa es lo santo. Y eso está claro para nosotros, pero la filosofía de la religión se responde por esa inquietud. ¿Qué diferencia hay entre lo religioso y lo santo? ¿Qué diferencia hay entre lo santo y lo divino? Entre lo religioso y lo divino, Entre lo entre religioso y lo divino. y cómo eso se opone a lo ¿Y profano, cómo porque esto es se pone? simplemente la palabra profano. Entonces nosotros podemos encontrar en muchos libros de filosofía de la religión que también se hacen estudios completos sobre qué significa que algo sea profano, qué significa exactamente ser profano y cómo lo profano es diferente de lo santo, cómo lo profano es diferente de lo divino o de lo sacro. Tal vez algunos de ustedes estén diciendo de qué está hablando el profesor esta noche, pero yo creo que nos corresponde a todos profundizar un poco sobre los temas que estamos tratando, porque son propios de la filosofía de la religión. Créanme que no es profundo lo que estoy leyendo. Es apenas una introducción y unas generalidades de lo que trata la filosofía de la religión. Ahora, la fenomenología de la religión también estudia la experiencia religiosa y las cualidades que ésta provoca en quien la tiene. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros, a ver, en la filosofía se ha dicho que el hombre es religioso por naturaleza. Es decir, el hombre busca lo divino y lo sagrado. Por eso los indígenas, los aborígenes buscaban lo divino. Lo buscaban en la naturaleza, en los animales, pero buscaban lo divino. Todas las culturas históricamente han buscado lo divino, lo sagrado. Y la filosofía de la religión se pregunta, ¿y qué cualidades tienen las personas que son religiosas? ¿Qué hace que una persona se diferencie de otra porque es religiosa? O porque tiene un contacto con la divinidad. Porque es algo que quiero que erradiquemos en la clase. Nosotros sí diferenciamos bien entre religión y relación con Dios. Pero aquí, en términos de filosofía de la religión, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con buscar la divinidad. No importa cuál divinidad. Aquí no estamos hablando de nuestro Dios desde la perspectiva cristiana, sino estamos hablando de toda la divinidad, toda, cualquiera que sea. Y la filosofía de la religión se pregunta, ¿qué cualidades tiene una persona que busca lo divino? ¿Qué hace que haya una ética incluso de los religiosos? Que la gente, cuando acude a la religión, cambia su perspectiva ética, la forma de comportarse, cómo se comporta en sociedad y consigo mismo y con sus contemporáneos, con su gente. Ahora bien, también se pregunta la fenomenología de la religión, ¿por qué hay un sentimiento de seguridad? Y de seguridad significa de dependencia de Dios. ¿Cómo Dios nos da seguridad? Porque cuando nos reunimos, o más bien cuando buscamos lo divino, en lo divino encontramos seguridad. Y entre más nos acercamos a lo divino, más seguridad sentimos. Esa es una pregunta que se hace la filosofía de la religión también. ¿Qué genera que haya seguridad en aquel que se abandona en Dios? ¿Qué hace que esa persona tenga un sentimiento de obediencia a lo sagrado? Porque el hombre siempre tiene esa sensación de sumisión a lo sagrado. Lo sagrado está por encima de mí. Lo sagrado está más allá de mí. Me trasciende. Es superior a mí. ¿Qué hace que nosotros tengamos un sentimiento de seguridad por abandonarnos en Dios? Y esto nos toca a nosotros como cristianos. Los cristianos sentimos seguridad porque tenemos un Dios en el cual confiamos. Un Dios que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Eso nos da seguridad. Si vamos a los salmos, muchas veces David manifestó ese sentimiento de seguridad. El Salmo 23 que conocemos todos, el Salmo 23 es una expresión de un fenómeno de seguridad desde la filosofía de la religión y es, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando David dice, nada me falta, está mostrando un sentimiento de seguridad. Ese sentimiento de seguridad que no solamente lo manifestó David, sino que lo manifestaron muchos, en muchas religiones, es lo que hace que la filosofía de la religión piense en qué hace que haya ese sentimiento de seguridad y de abandono en Dios, o ese sentimiento de obediencia a lo sagrado. Todas las religiones,
todas las religiones muestran una disposición de obediencia a lo sagrado. Por eso pasa lo que pasa, por eso los radicalismos. El radicalismo es el exceso del sentimiento de obediencia, exceso. Hay obediencia, pero cuando hay un exceso en ese sentimiento de obediencia y una mala interpretación de lo sagrado, se llega a los radicalismos religiosos. Nosotros, como cristianos, también tenemos un sentimiento de obediencia a lo sagrado. Nosotros obedecemos a Dios, se nos enseña a obedecer a Dios. Pero la filosofía de la religión se hace la pregunta de por qué quienes son religiosos tienen ese sentimiento de obediencia. Y espero que estemos quedando todos claros. Estoy tratando de ser lo más sencillo posible en la explicación. ¿Por qué quienes buscan lo sagrado tienen un sentimiento de obediencia? ¿Por qué tienen un sentimiento de oblatividad? ¿Qué significa oblatividad? Que se entrega a los demás por virtud. ¿Qué es lo que hacemos los pastores? Los pastores entregamos nuestra vida al servicio de los demás, al cuidado de las ovejas, al cuidado de nuestra gente en nuestras iglesias, y eso se llama oblatividad. ¿Por qué quien tiene cercanía con lo sagrado tiene ese sentimiento de oblatividad? O sea, ese sentimiento de entregarse a los demás, de dar la vida por los demás. Eso significa oblatividad. Entonces, miren, intencionalmente coloqué este pantallazo y vamos a revisar otros dos pantallazos enseguida para que revisemos, vayamos metiéndonos en el lenguaje de la filosofía de la religión. Yo aspiro, mi anhelo es que finalizando este módulo de filosofía de la religión, nos hayan quedado al menos conceptos generales de la filosofía de la religión claros y seamos capaces, ustedes y yo, de enfrentarnos a textos de filosofía de la religión y entender de qué están hablando esos filósofos. Sobre todo, cuáles son las preguntas fundamentales de la filosofía de la religión. Neila, te pido que cierres el micrófono, Neila. Está cerrado, está abierto tu micrófono. Vamos a la siguiente. Juan Martínez también. Cierra tu micrófono, Juan. No se gastaría. Vamos a analizar ahora este otro texto. Háganlo conmigo, por favor, háganlo conmigo. Les pido que se enfoquen y se concentren en este texto. Dice, lo religioso se centra en un doble sentimiento de seguridad y de alegría. Miren que ya habíamos tocado en el pantallazo anterior el sentimiento de seguridad. Aquí miramos otro sentimiento que surge de lo religioso. Las verdaderas religiones no causan tristeza. Las verdaderas religiones causan alegría. Y esa alegría y esa seguridad se plantan en el corazón del hombre religioso. Se plantan en el hombre religioso. Es decir, y escuchen muy bien, es decir, que es la posesión de sentido lo que hace que lo religioso de verdad cause un efecto en el hombre. Porque la religión le da sentido al hombre y le permite generar sentido. Y eso dice ahí, miren esa palabra que está en rojo, dice lo cual es muy hermenéutico. Los pastores en nuestros seminarios estudiamos hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es la ciencia o el arte filosófico de la interpretación. La tarea de interpretar textos, signos, circunstancias, se llama hermenéutica. Cuando hacemos hermenéutica bíblica, hacemos un estudio que le da sentido a la palabra de Dios. Pero también la religión tiene un sentido hermenéutico, porque la religión da sentido, señala el camino en la vida, dice ahí en la pantalla, señala el camino en la vida. Entonces, sean budistas, musulmanes, hinduistas, taoístas, o quien quiera que sea de cualquier religión, todas esas religiones le dan sentido al camino en la vida a todos los que siguen esas religiones. Todos, todos. Ya hay demasiada angustia y depresión en la vida y la religión tiene un papel muy grande en alejar del hombre esa angustia y esa depresión, dándole seguridad, alegría, dándole sentido a su vida, dándole un sentido hermenéutico a su vida.
Mire, en solo ese parrafito que yo les coloqué en la pantalla, hay un problema de la filosofía de la religión que tratan autores 1500 páginas, 2000 páginas, en donde los filósofos de la religión tratan de responderse a eso que yo les resumí en ese párrafo. Y es el sentido hermenéutico de lo religioso. Cómo la religión señala el camino en la vida del ser humano. Cómo la religión aleja la angustia y la depresión y lo convierte en alegría y en seguridad. Cómo la religión le da sentido al hombre. Esos son problemas de la filosofía de la religión. Y nosotros como ministros del Evangelio debemos ser conscientes de eso, porque nosotros estamos inmersos en un papel religioso. Lo que nosotros hacemos es religioso. Ustedes y yo sabemos que nosotros diferenciamos muy bien entre religión y nuestra intimidad con Dios y nuestra forma de vivir porque dependemos de Dios. Pero en general, nuestra manifestación de nuestra fe en Dios es una manifestación con carácter religioso. Entonces, también está inmerso en el estudio de la filosofía de la religión. Otro parrafito para que lo analicemos y ya nos vamos metiendo en dos palabras que quiero que miremos juiciosamente hoy. Dos palabras que vamos a mirar hoy y son equivocidad y univocidad. Y les voy a pedir que anoten estas palabras grandes en sus cuadernos donde tomen apuntes. Porque el gran problema de la filosofía de la religión se traslada a esas dos palabras, equivocidad y univocidad. Libro que ustedes lean de filosofía de la religión van a encontrar esas dos palabras. Y si en este momento yo quisiera decirles cómo se les evaluaría yo al final del curso, les preguntaría cuáles son los conceptos bajo los cuales se mueve la filosofía de la religión, qué significa equivocidad y qué significa univocidad. Y para eso voy a hacerles una breve explicación. Tomen univocidad como algo único y tomen equivocidad como algo que se divide en muchas ramas. Univocidad como algo concreto, equivocidad como algo relativo, Univocidad como algo práctico, equivocidad como algo interpretativo. La filosofía de la religión se ha dividido siempre en esas dos ramas, como en esos dos conceptos que chocan. ¿O es equívoca la filosofía de la religión? ¿No puedo definir a Dios? ¿O univocidad es unívoca y el concepto de Dios es uno solo? Solamente puedo responder a la pregunta por Dios de una sola manera. La equivocidad se basa en la hermenéutica bíblica. Bueno, perdón, en la hermenéutica, no en la bíblica, en la hermenéutica. Es decir, en la interpretación. Entonces hay tantas interpretaciones como autores existen. Y es relativa. Ahí tienen ustedes equivocidad, y relativa. En cambio, la univocidad, desde la filosofía de la religión unívoca, se basa en el positivismo, en lo real, en lo teórico central, en lo objetivo sobre Dios, sobre la religión, sobre la conducta humana, sobre cómo el hombre se manifiesta en lo religioso. Entonces, va a haber un choque entre las dos. Toda la filosofía de la religión, repito, toda la filosofía de la religión se ha movido entre un concepto de equivocidad y un concepto de univocidad. Quiero darles un ejemplo también desde la filosofía. Aristóteles es realista. Él es el padre del realismo, o el primer filósofo realista, Aristóteles. Y Platón es el primer filósofo idealista. Y el realismo y el idealismo siempre estuvieron enfrentados, siempre. Los aristotélicos en la Edad Media, los aristotélicos tuvieron una gran fuerza. Santo Tomás de Aquino era de ascendencia filosófica aristotélica. San Anselmo de Aosta, San Buenaventura, todos ellos fueron fueron de raigambre filosófica aristotélica. Pero después llega Kant, llega Descartes,
llega Hegel y complementan los principios platónicos del conocimiento. Y entonces el idealismo se fortalece. La filosofía ha estado siempre en una lucha fuerte entre realismo e idealismo. Eso para hablar de todo el campo filosófico. Pero cuando hablamos de filosofía de la religión, siempre nos vamos a enfrentar a dos posturas diferentes. La univocidad o la equivocidad. Y ya vamos a profundizar un poquito. La univocidad o la equivocidad. Y por favor no lo olviden. Si no lo olvidan, la clase ha tenido fruto. Porque todos los libros que ustedes lean de filosofía de la religión van a tener una postura o unívoca o equívoca. Y van a tratar esos temas. En la mitad de esos dos, en la mitad de los equívocos y los unívocos, los teóricos equívocos y los teóricos unívocos, los filósofos equívocos y los filósofos unívocos de la religión, está la analogía. Y la analogía es la intermediaria entre la univocidad y la equivocidad. Espero no estar confundiéndolos. Estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla posible. Estos son temas muy densos cuando se leen en libros, muy densos. Pero estoy tratando de ser lo más objetivo posible y lo más claro para que entendamos que esas son las dos grandes corrientes de concepto que existen en la filosofía de la religión. Ahora, vamos a analizar este otro texto. Ahí resalté una palabra en rojo, dos palabras en rojo y tres palabras en amarillo, para que veamos esto de la univocidad, la equivocidad y la analogicidad. Unívocos, equívocos y analogía. Tres métodos conceptuales desde los cuales gira toda la filosofía de la religión. Leamos el texto. Dice, el conocimiento de Dios puede ser natural o revelado. Es natural cuando leemos libros sobre Dios, cuando estudiamos libros sobre Dios, y el revelado, el que nos movemos nosotros y sentimos desde el Espíritu que recibimos esa revelación de conocer a Dios. O incluso pueden ser las dos cosas. Estudiamos teología, leemos muchos libros de teología, pero al mismo tiempo estudiamos la palabra y la palabra se nos revela. El Espíritu nos revela a nosotros la palabra. Entonces hay una conjunción de las dos. Conocimiento natural de Dios y conocimiento revelado de Dios. Nosotros como pastores sabemos que es importante para nosotros esto último, y es que haya una conjunción entre las dos cosas. Ustedes y yo estamos estudiando teología y formándonos en teología y recibiendo el conocimiento natural de Dios. Pero cuando pasamos tiempos en oración, oímos su palabra, leemos la palabra, guiados por el Espíritu Santo, entonces recibimos un conocimiento revelado de Dios. Las dos. Ahora, ¿es natural el que solo usa de la razón? Por eso es natural el conocimiento que solo tiene la razón cuando estudiamos, cuando leemos libros, cuando hacemos tertulias bíblicas, el seminario bíblico. Todo eso es uso de la razón, es un conocimiento natural de Dios. Pero revelado el que se recibe sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. El natural puede alcanzar mucho, pero alcanza mucho más el revelado. Pues este puede aumentar, incluso corregir aquel. Quiere decir eso que el conocimiento revelado de Dios puede corregir el conocimiento natural de Dios. El conocimiento revelado de la relación del hombre con Dios supera, corrige el conocimiento natural de la relación del hombre con Dios. Y eso lo sabemos ustedes y yo, y no solo ustedes y yo por ser cristianos. Así es en todas las religiones. En todas las religiones, lo trascendente está por encima del conocimiento natural. La religión de por sí se mueve siempre desde lo natural, pero le da más importancia a la revelación. Ahora bien, el conocimiento natural puede ser simplemente teológico o mitológico, o también mitológico, porque muchas religiones se mueven desde los mitos, no desde un estudio profundo de Dios, sino desde principios simplemente míticos. Míticos porque privilegian la imaginación, mientras que el teológico privilegia la razón. Repito,
ustedes y yo estamos estudiando teología, y la teología como ciencia es racional, no es revelada. No es revelada. Mucho cuidado, no es revelada, es racional. Ahorita aparecieron movimientos teológicos, o han aparecido en los últimos años del siglo XX, la teología sistemática. Y lo que hace la teología sistemática es intentar combinar lo teológico con lo revelado. Entonces los autores de la teología sistemática lo que cogen es principios teológicos, los mezclan con principios bíblicos y los suman a la revelación. Eso es la teología sistemática. Solo para hablar de esa, porque hay muchas otras formas de teología o ramas de la teología que han mezclado también lo teológico, lo racional, y la Biblia y la palabra y la revelación. Ahora bien, la teología puede ser negativa o positiva. Y la positiva suele echar mano de la analogía. Es decir, el campo medio entre univocidad y equivocidad. Y espero no estarlos enredando, he tratado de ser muy claro. Si nos pusiéramos a leer libros del tema, nos pegamos la enredada más tremenda del mundo, pero estoy tratando de ser claro con solamente estudiando estos parrafitos que estamos mirando hoy. Dice, en efecto, la teología negativa es un reconocimiento de que no podemos tener un conocimiento unívoco de lo religioso. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque cuando aparece una teología negativa, o sea, una teología negadora de principios teológicos, eso nos está mostrando que no hay una sola forma de ver la teología, sino que existe un conocimiento, no puede ser un conocimiento unívoco de lo religioso, sino que también se pasa a lo equívoco. Y lo mismo pasa cuando hay teología positiva. Nos damos cuenta que no solamente se equivoca, es decir, que existen muchas formas de ver la religión, sino que también se salta de un lado al otro. Entonces las dos terminan en el punto medio, que es la analogía, reconociendo que no es ni unívoco ni es equívoco. Voy a reiterar porque de pronto se están enredando. La univocidad habla de un conocimiento religioso basado en el positivismo, basado en asuntos absolutamente concretos y en un solo concepto, mientras la equivocidad es relativa, es hermenéutica, deja abierta la multiplicidad de interpretaciones. Es como si lo unívoco fuera muy científico, ¿sí? Quiero hacerme entender, como si lo unívoco fuera muy científico, mientras que lo equívoco es muy filosófico, porque lo unívoco dice, esto es así y no hay otra forma. Lo equívoco dice, hay muchas formas. Entonces hay una confrontación. La forma de solucionarlo es con la analogía, cogiendo lo válido de la equivocidad y lo válido de la univocidad, mezclándonos para darnos cuenta que existen algunas cosas que pueden verse unívocamente, pero otras que deben verse equívocamente. Ahora, otro texto. Hay muchas maneras de hablar de Dios. Hay muchas maneras de hablar de Dios. ¿Cuál es la que toca hoy en día o cuáles? En la actualidad me parece que se encuentran dos formas principales, una afirmativa y otra negativa. Hay una forma afirmativa de hablar de Dios y hay otra negativa de hablar de Dios. Y en muchas culturas y en muchas ciudades y en muchos países hoy en día, el enfrentamiento entre la forma afirmativa de hablar de Dios y la negativa es grandísima. Hoy en día, cada día salen más libros en las librerías en donde la perspectiva de Dios es negativa. Es no solo una negación de Dios, sino una negación de los atributos de Dios. Y eso ya de por sí habla mucho. A veces nosotros nos encerramos en nuestras congregaciones y creemos que los 200 que asisten a nuestra congregación, entonces todo el mundo se está moviendo desde un punto de vista afirmativo de hablar de Dios. Y lo que está pasando en otras culturas es totalmente opuesto. Se está perdiendo el respeto por lo divino y mucho más el respeto por Dios. Ahora bien,
Dice que la forma afirmativa de hablar de Dios es la que predomina en algunos filósofos teólogos vinculados con la llamada filosofía analítica. Entonces, en la filosofía analítica se está hablando bien de Dios, se habla afirmativamente de Dios. Pero la negativa predomina entre los filósofos y teólogos que se relacionan con el movimiento llamado posmodernidad. Entonces, en la posmodernidad, los filósofos de la posmodernidad están hablando mal de Dios, están hablando negativamente de Dios, están negando a Dios. Los posmodernos niegan a Dios. Ahora dice, me da la impresión de que el modo afirmativo tiende en exceso a la univocidad. Entonces, los que hablan de Dios son muy dogmáticos. Los que hablan bien de Dios se cierran a una sola verdad. Los que hablan bien de Dios, los que hablamos bien de Dios, somos absolutamente cerrados y no damos la oportunidad de que haya análisis racional. En cambio, el negativo es demasiado equívoco. Entonces, no hay nada en lo que creen, sino simplemente se abren a cientos de teorías, de probabilidades y de opciones para poder llamarse equívocos. Ahora, el afirmativo habla demasiado de Dios y el negativo calla a Dios. Entonces, por eso nosotros, si hacemos un análisis, a nosotros un filósofo de la religión nos llamaría unívocos. Y diría, los pastores, por ser religiosos y por moverse desde el dogma y desde la doctrina y hablar demasiado de Dios, entonces tenemos una postura unívoca de Dios. Mientras que los que lo niegan tienen una postura equívoca de Dios. El punto medio se ha llamado analogía o filosofía analítica. Bien, ahora termino mostrándoles a estos dos autores. Dos autores que son como esos dos puntos de vista. El uno es univocista y el otro es equivocista. Entonces dicen, estos dos autores son Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger. Wittgenstein es el de la izquierda, Heidegger, el señor de más edad con bigote, es Martin Heidegger, existencialista. Ellos dos son los dos polos opuestos en filosofía de la religión. Entonces, hay una filosofía de la religión univocista centrada en el pensamiento de Wittgenstein, o más bien, Wittgenstein fue un filósofo de la religión con carácter univocista, con una postura univocista, y si ustedes tienen la oportunidad de leer a Wittgenstein desde sus posturas de la filosofía de la religión, van a notar que él es un defensor fuerte de principios univocistas respecto de el lenguaje sobre Dios, de cómo se habla de Dios, cómo se explica a Dios, y también una postura equivocista, es una postura relativista, es una postura que se desprende racionalmente del análisis de Dios y que incluso lo niega. Entonces ahí vemos cómo la filosofía de la religión ha tenido esas dos posturas, la postura univocista y la postura equivocista, y la postura de la lógica, que es el punto intermedio. Y hoy creo que he sido reiterativo. Si ustedes se llevan de la clase de hoy estas dos posturas y cómo desde allí, desde lo univocista o lo equivocista, cómo percibimos la filosofía de la religión, cómo percibimos la religión misma, vamos a encontrar dos grandes corrientes que a través de los siglos se han ido separando más y más, más y más. Hoy hay un intento por unirlos en la filosofía analítica. La filosofía analítica intenta unir estas dos posturas, pero la filosofía de la religión se ha abierto a estas dos corrientes de pensamiento, la univocista y la equivocista. Y con todas las imágenes voy a devolverme, con todas las imágenes que les pasé hoy, vimos cómo aquí tocamos estos temas varias veces. La filosofía equivocista y la filosofía, acá está, equivocidad y univocidad. Cómo la equivocidad se centra en lo hermenéutico, en la interpretación, y es relativa, y cómo la univocidad
se centra en lo positivo, en la experiencia, en la práctica, y es objetiva, es cerrada, es dogmática. Y la analogía como intermediaria entre la univocidad y la equivocidad. Reitero también que si ustedes leen libros de filosofía de la religión, van a encontrar que el autor o pertenece a la equivocidad o pertenece a la univocidad, o si leen libros de filosofía de la religión un poco más didácticos, van a encontrar que allí se van a hablar de estas dos corrientes, porque estas dos corrientes han identificado toda la filosofía de la religión desde el comienzo. Estamos hablando desde los griegos. Desde los mismos griegos ya habían tendencias divididas en cuanto a postura frente a la definición de Dios y de lo religioso, de las conductas religiosas, de la fenomenología de la religión, del análisis de la religión. Entonces, creo que ha quedado claro, espero que así sea. Voy a dejar de compartir para verlos un poquito, que no los he visto en toda la noche. Creo que ha quedado claro, y si no quedó claro, pues vamos a tener que hacer dos cosas. Leer un poquito del tema. Esto es básico. Lo que hoy tratamos es básico, son conceptos básicos y fundamentales de la filosofía de la religión, pero es importante que los vayamos revisando. Ya yo creo que vamos madurando un poquito y van quedando algunos conceptos claros, y los que están tomando apuntes, que veo a muchos que toman apuntes y son muy viciosos con eso, al menos que vayan haciendo un glosario y en la semana vayan ustedes mirando esos temas, busquen en libros, constaten, revisen, no me crean, lean los autores de filosofía de la religión. Les he dicho, así sea Wikipedia, que le peguen una revisadita, es mucho lo que se aprende así sea Wikipedia. Hoy en día tenemos muchos recursos para eso, así que los invito para que hagan esa revisión. Muy bien, quiero saber si a esta altura de la reunión hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos minutos para eso. Si alguien tiene preguntas, por favor, levante la mano digital o levante la mano física y con mucho gusto respondemos a las preguntas. Eliezer, te voy a abrir el micrófono, Eliezer. No abre. Si lo puedes abrir desde allá, Eliezer, que aquí no me abrió. Subí más. ¿Me escucha? Pasito te escucho, pero sí te escucho. Ya, dale. Sí. Ya. Sí. Sí, para darle como una, voy a repetir casi lo mismo, una interpretación. Cuando hablamos de univocidad, estamos hablando de algo que no admite cuestionamiento, ¿verdad? Y cuando hablamos de equivocidad, sí permite pues cualquier clase de pregunta, de cuestionamiento, de interpretaciones. Por ejemplo, lo que yo entiendo, para nosotros los evangélicos, cuando hablamos de Dios, hablamos de algo absoluto. Pero cuando hablamos de, no sé, de Coca-Cola, por ejemplo, hablamos de algo relativo, o sea, porque realmente tiene cosas que nosotros sabemos y cosas que no sabemos. Es por darle tratar de dar algún tipo de significado o interpretación a lo que usted dijo, para ver si lo entendí bien. Bien, Eliezer, gracias por tu participación. Sí, le estás dando una interpretación válida a lo que intentamos explicar hoy. Efectivamente, la univocidad es más dogmática, es más concreta, más cerrada, y la univocidad está abierta a las posibilidades, muy abierta a las posibilidades. Pero el resultado de eso ha sido que quienes hablan bien de Dios son unívocos y quienes hablan mal de Dios son equívocos. ¿Por qué? Porque la equivocidad ha dado lugar a que se disperse el conocimiento de Dios, mientras que el dogmático, como tú dijiste, tiene un solo concepto y con eso se queda y se cierra ahí. Entonces el unívoco cree en algo y hasta ahí, punto, no más, ya creo en esto y punto. Este es el conocimiento. Pero el equívoco se abre a las posibilidades conceptuales. Entonces, obviamente, eso ha dispersado mucho. Por el lado del equivocismo, ha dispersado mucho el conocimiento de lo religioso. Lo que quería hoy, Eliezer, y a todos, es dejarles claro que existen esas dos vertientes, la univocidad y la equivocidad, que se ha intentado reconciliar,
pero que eso encontramos filósofos de la religión unívocos y filósofos de la religión equívocos, y desde ahí se ha movido toda la historia de la filosofía de la religión. ¿Vale? Listo. Norma, te abro el micrófono. Gracias, Eliezer. Norma, no te puedo abrir el micrófono si lo abres desde allá, Norma. Ya, ahí estabas, ahí, Norma. ¿Me está viendo? No te veo, pero te escucho. Ah, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Bueno, Norma. tengo problema, no sé, tengo problema en la conexión, ¿no? Pero he escuchado toda la clase, pero tengo problema en la conexión. Y sí me gustaría que me explique un poco más lo que son esas dos corrientes de la filosofía de la religión. ¿Ves? Porque realmente es la primera vez que escucho los conceptos. ¿Ves? Y me gustaría que me explicara un poquitito más sobre las dos corrientes. Ok, Norma. Hello. Quiero decirte, Norma, que no es fácil llevarte un poco más allá de lo que te he explicado, porque he tratado de ser muy claro. No es fácil, pero sí voy a reiterarte algo. A ver, voy a tratar de darte un ejemplo, voy a tratar de acomodarte esto a un ejemplo concreto. En un conocimiento cualquiera, yo soy abogado aquí en Colombia, yo me desempeño como abogado, y voy a tomar algo sencillo. A ver, un código, una ley cualquiera. Si yo tomo esa ley, la interpreto, utilizo la hermenéutica, la interpreto, y yo considero que es una ley tan clara que no tiene lugar a discusión, tan clara, tan concreta, entonces yo me estoy moviendo desde lo unívoco. Es decir, simplemente eso es y punto, no va más. Me quedo ahí, defino esa ley desde la interpretación que yo hice. Mientras que lo equívoco se genera cuando aparece una norma que puede tener muchas interpretaciones. Y tiene tantas interpretaciones que unos profesionales la traducen de una forma y otros profesionales la traducen de otra. Por ejemplo, la doctrina de la Santísima Trinidad. Esa es una doctrina de la cual tenemos, pienso yo, nosotros como cristianos, un concepto absolutamente unívoco. Unívoco. O sea, la doctrina de la Santísima Trinidad, casi que nos aprendimos lo mismo del catecismo católico. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero y punto. Se volvió dogma, el dogma de la Santísima Trinidad. Pero vaya y pongámonos a hablar del diezmo. Y verán que sobre el diezmo no somos unívocos para nada. O sobre si la salvación se pierde o no se pierde, ahí sí que hay menos. Nosotros nos complicamos en esas cosas y creemos en un dogma, algo que ya está ahí, en dogma. Pero desde el punto de vista de la filosofía de la religión se puede abrir a muchas posibilidades. Y se abre a tantas posibilidades que termina negándose, Norma. Entonces, para concluirte y ojalá pueda haberte aclarado un poco la duda, dos grandes corrientes de la filosofía de la religión existen: equivocidad y univocidad. La univocidad es muy dogmática, muy cerrada, muy apropiada de conceptos, mientras la equivocidad se abre tanto que termina siendo una negación de lo religioso y de Dios. Es más o menos eso, pero bueno, te invito a Norma para que leamos un poquito, nos comentemos un poquito y miremos qué podemos conseguir. Incluso en Wikipedia puedes conseguir mucho sobre equivocidad y univocidad en la filosofía de la religión. Ahí lo puedes conseguir. Me dicen aquí que hay otros participantes con la mano levantada. Demetrio, te abro el micrófono. Hola, Demetrio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Demetrio? Bien, gracias a Dios. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la parte de la analítica.
porque según escuché, usted dijo que trata de unir a la univocidad y a la equivocidad, pero por lo que oigo, esos dos conceptos son realmente, yo diría que no se pueden unir. Quizás lo que yo pienso que se quiso decir, usted me dirá si estoy equivocado, es que la analítica trata de descubrir qué hay de cierto en uno y qué hay de cierto en otro y hacer como quizás un balance de manera de que haya algo pues como de tratar de descubrir qué hay de verdad en cada una de las dos posiciones. Pienso yo que es lo que, o lo que interpreto pues de lo que se está hablando. Sí, 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 Demetrio. Además, porque aquí de lo que se trata es de darnos cuenta que no todas las posturas pueden ser unívocas y que no nos podemos convertir en dogmáticos. Damos la posibilidad de analizar también otras posturas y ver posibilidades de conocimiento. Ojo que estoy hablando de filosofía de la religión, no estoy hablando de nuestra fe. Nosotros en nuestra fe somos radicales y tenemos claridad en nuestra fe. Estoy hablando desde el conocimiento de la filosofía de la religión. Es decir, el fenómeno religioso. Un fenómeno religioso. Yo puedo ser univocista o equivocista. Y lo que han hecho los analíticos, han intentado mezclar, han intentado determinar que hay cosas que yo puedo manejar dogmáticamente, pero hay otras en las que tengo que abrirme las posibilidades. Exactamente lo que tú dices, Demetrio, es un intento por conciliar las dos posturas, como lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? Una conciliación entre fe y razón. Así como se intenta conciliar fe y razón, también se ha intentado conciliar lo dogmático de lo opuesto a lo dogmático, que es lo equívoco. Lo unívoco a lo equívoco. Es más o menos eso lo que quiero que nos quede hoy como en la clase. Marce. Te estoy abriendo el micrófono, Marce. Ya. Buenas noches, profesor. Hola, Marce. Yo estuve, usted dijo en la clase anterior que podíamos buscar algo de Tillich también. Ah, bien. Sí, y yo busqué algo así como un diálogo que él hizo acerca de la historia de las religiones. Y me llama la atención, profesor, porque él dice que la religión es producto de las influencias que hay. Dice que no han caído del cielo, sino que son producto de muchas tradiciones y muchas influencias. Y esto lo podemos relacionar entonces con la hermenéutica que usted nos habla en cuanto a la equivocidad. Mira, Marce, sí existe una fundamentación de la filosofía de la religión, como esa que tú acabas de manifestar de Paul Tillich, que determina que la religión es un asunto puramente de influencia social, de influencia del medio ambiente, de influencias políticas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cierren, lo que estoy oyendo mucha bulla, mucho ruido, perdón. Entonces, claro que sí, Marcia. Cuando nosotros hacemos un análisis de estos asuntos, vamos a encontrar que efectivamente Paul Tillich, y no solamente muchos filósofos, han descubierto que la religión tiene un origen puramente influenciado en culturas, en ambientes, en sociedades, en política y en otros fenómenos. ¿Sí? Y obviamente es parte del estudio. Y aquí hay equivocidad, porque justamente lo que tú estás diciendo es correcto. Son tantas las perspectivas de lo religioso y de dónde surge la religión, que ese tipo de preguntas no se puede responder desde lo unívoco. O sea, ese tipo de preguntas no tienen una postura unívoca. Las posturas son miles. Y entonces, a responder a esa pregunta del origen de lo religioso, se ha llegado al punto de negar lo religioso. Entonces, muchos filósofos dicen que la religión es mala, que la religión no sirve, que Dios no existe, que la religión solamente suple la necesidad humana, la necesidad de tener algo mayor, o simplemente el sufrimiento humano se consuela con la existencia de Dios. Entonces terminan negando a Dios por tratar de responder a una pregunta que es el origen de lo religioso.
Entonces, esa postura de Paul Tillich, por ejemplo, se mueve desde lo equívoco. Claro que sí, tú tienes toda la razón. Pero cuando ya tratamos temas dogmáticos, generalmente se va a mover desde lo unívoco, ¿sí? Desde lo unívoco. En la que muchos autores van a coincidir. Muchos autores van a coincidir en un principio de la filosofía de la religión y todos van a estar de acuerdo y no discuten sobre eso porque se cierran a una postura unívoca. Entonces, es como solamente entender que en filosofía de la religión no hay posturas cerradas o hay posturas tan abiertas que convierten la conclusión en algo negativo, ¿sí? En algo que no ha podido solucionarse en el siglo XXI y no se ha podido responder todavía a la filosofía. ¿Vale, Marce? Sí, gracias, profesor. Gracias por tu intervención. A ver, Daniel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Daniel. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Usted en cuál de estas dos tendencias se mueve? Yo no me muevo en ninguna, Daniel, te voy a decir por qué. Porque yo no me muevo, yo cuando estudio teología, mis estudios teológicos han sido cristianos. Entonces yo obviamente me muevo desde principios absolutamente cristianos. Cuando nosotros leemos filósofos de la religión cristianos, todos vamos a ser unívocos, porque sería contradictorio que yo como filósofo de la religión cristiano sea equívoco. O sea, yo creo en lo que creo y punto. En cambio, hay muchos filósofos de la religión que no son ni católicos, ni cristianos, ni nada. Entonces, esos filósofos generalmente son equívocos, porque normalmente toman muchas posturas diferentes, muchas posturas. Entonces, desde filosofía de la religión, los filósofos de la religión cristianos, pues somos unívocos porque nosotros tenemos nuestros principios y nuestra palabra en la Biblia, y en eso creemos y de ahí no nos salimos. Mientras que si nosotros vemos, por ejemplo, hay un filósofo de la religión muy bueno que es católico, se llama Hans Kung. Hans Kung es muy bueno, es un sacerdote católico, pero él tiene posturas bastante fuertes contra la Iglesia Católica y es sacerdote y son bastante fuertes contra la Iglesia Católica. Entonces, en cambio, nosotros los cristianos eso no se presenta mucho. Nosotros los cristianos creemos y punto. Y yo como pastor no voy a sacar un libro donde me oponga yo a la doctrina cristiana y haga unas disertaciones pues profundas en contra de la doctrina cristiana porque mi fe se centra en los principios del evangelio. Entonces, a la pregunta que tú haces, Daniel, es difícil que yo tenga una postura equivocista porque yo soy cristiano de raca mandaca, como decimos aquí en Colombia, y no me salgo de ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo, Daniel? Gracias, profesor. Gracias por tu pregunta, Daniel. A ver si encuentro otra manita por ahí. Encuentro a Antonio. Antonio Pérez. Te estoy abriendo el micrófono, Antonio. No me abre, Antonio. ¿Lo abres desde allá, porfa? Ya, Antonio. Te escuchamos. Volviste a apagarlo. Eso, listo. Ya. Ahí. Bendiciones, buenas noches. Nosotros somos univocistas, como mencionó. Sí. Me escucha bien, ¿verdad? Sí. Pero debemos tener una actitud bastante esa de la filosofía analítica, sobre todo para escuchar a los demás. Me parece que esa es una postura que debemos mantenernos y no ser cerrados, como muchos cristianos se cierran en un conocimiento, en una doctrina. Sabemos que la doctrina no cambia, pero debemos mantener una actitud muy analítica, como Pablo dijo, a todos me he hecho de todo para ganarme a algunos. Entonces, sabemos que el evangelio no va a cambiar, pero debemos tener una actitud muy analítica. Es lo que quería aportar, mantener esa actitud nosotros como creyentes. Bendiciones. Vale, mira, te agradezco mucho la apreciación. Eso que tú acabas de decir da lugar a todo un trabajo de investigación, ¿sí? Porque hasta qué punto nosotros nos mantenemos dentro del dogma y nuestros principios doctrinales, hasta qué punto yo puedo escuchar otras posturas y ser tolerante con otras posturas,
pero hasta qué punto también yo puedo aceptar esas posturas. Esa es toda una discusión, toda una discusión. Porque los pastores muchas veces pecamos por defecto y por exceso. Entonces, muchas veces los pastores podemos ser demasiado unívocos, radicales, y no permitimos que se nos hable de nada diferente a lo que creemos. Otros ya son muy abiertos y entonces pasan a un nivel de libertinaje doctrinal. Entonces, esa es una frontera en la cual debemos estar muy bien ubicados. Esta clase es de filosofía de la religión y mi postura como maestro es hacer la exposición de lo que significan las dos grandes corrientes. Pero si yo les hablo como pastor, pues obviamente nosotros estamos firmes en nuestra fe, claros en nuestra fe, pero debemos conocer estas cosas y tienes toda la razón. Necesitamos ser capaces de sentarnos a hablar incluso con gente de otras religiones y ser capaces de entender que ellos tienen posturas diversas sin que eso implique que nos convenzan, ¿no? Entonces no nos sentamos mañana con un testigo de Jehová y entonces nos convencieron. Y entonces ya Cristo no significa para nosotros la deidad de Cristo, sino que ya entonces pensamos que ya Él no tiene deidad. Ahí es donde tenemos que tenerlo claro. Podemos escuchar posturas, pero nuestra fe firme absolutamente, y en eso sí, totalmente unívocos. Jazz. Abre el micrófono, Jazz, por favor. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahí ya. Ya. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Más que nada, mi participación es bastante retórica. Entonces nosotros como cristianos somos catalogados técnicamente como unívocos. No sí. Podemos, por más que querramos, no podemos evadir esa opinión. Sí, Jazz, no se puede evadir esa opinión porque sí somos unívocos por esencia. Nosotros somos, que se entienda bien la palabra que voy a decir, nosotros somos religiosos en esencia. Y nosotros nos movemos desde el dogma por esencia. Así no nos gusta usar la palabra dogma, pero nosotros nos movemos desde el dogma. Lo que creemos es lo que creemos y punto. Entonces, claro que sí, en esencia somos unívocos. En esencia somos unívocos y le queda eso a los filósofos de la religión ser equívocos. Claro que sí. Ya, okay, muy bien, entonces, técnicamente nosotros entramos en la filosofía de la religión bajo esa postura. Claro. De ninguna manera podemos ser equívocos. Pues okay, lo que pasa es que si tú te vuelves equívoco y te vas a lo pragmático y a lo positivo, a lo hermenéutico, entonces, y haces interpretaciones diferentes, podrías estar saliéndote un poquito de tus principios de fe y ahí ya entras en conflicto, ¿ves? Entonces, claro que sí, pero obviamente que lo que yo estoy diciendo tiene una trascendencia mucho mayor. Lo que estamos hablando aquí es muy básico, pero a nivel de conceptos de la filosofía de la religión es mucho más amplio, mucho más amplio. Eliezer. Sí, es que estoy pensando en solamente la tendencia de la universidad. Pero también dentro de esa tendencia o de esa rama o de esa rama de la filosofía de la religión, hay diferentes puntos de vista, hablando de la parte dogmática. O sea, en el caso mío o en el caso suyo, de que tenemos firmes convicciones en cuanto a la fe, a lo de la Biblia, del Espíritu Santo, al sacrificio de Cristo y todas estas cosas. Pero también dentro de ese podemos decir, de ese extremismo, estoy oyendo. Dentro de ese extremismo podemos decir que también hay posiciones diversas también. Es lo que yo me refiero. Ejemplo, por lo menos ponerlo un poquito así, para recibir el Espíritu Santo, dentro de la postura de la universidad, se me enredó la lengua.
Univocidad, exactamente. Dentro de esa postura, nosotros podemos encontrar también diferentes posiciones en cuanto a la fe. Podríamos mencionar en el caso de recibir el Espíritu Santo. Ahí, incluso dentro de esta área, que yo digo que es un extremo, bastante firme y fuerte y dogmático, también hay diferentes posiciones. Sí, Eliezer, hay muchos micrófonos abiertos, les recomiendo cerrarlos. Pero sí, Eliezer, efectivamente, mira, me paré, fíjate que está... Hay mucho ruido. Ya creo que lo apagué. Mira, efectivamente me paré un momento porque estaba mirando algunos temas de la teología sistemática. Yo acá tengo un libro de teología sistemática y estaba mirando las temas. Entonces, cuando uno empieza a hacerse las preguntas y encuentra uno en el libro que dice, por ejemplo, la doctrina de Dios, ¿cómo sabemos que Dios existe? Eso no está en la Biblia, digamos, respondido directamente en la Biblia. Esa pregunta no está respondida. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Entonces, a pesar de que la teología sistemática es cristiana, ahí hay muchas disertaciones diferentes sobre cómo sabemos que Dios existe. No más, para decir algo sencillo, las grandes discusiones entre calvinistas y arminianos ya es una forma equívoca de interpretación. Entonces ahí no hay consenso, no se mantiene una sola postura, sino que en eso hay diferentes interpretaciones. Entonces tienes toda la razón, Eliezer, que si eso lo hablamos solo desde la perspectiva cristiana, pero si nosotros nos vamos a la filosofía de la religión, vamos a encontrar que en los temas de filosofía de la religión hay cientos de posturas. Y en algunas hay consenso, y en algunas no hay discusión, pero en otras hay muchas posturas dependiendo incluso de la persona que lo está escribiendo, porque si no es religioso, si es ateo, pero es filósofo de la religión, hay ateos que son filósofos de la religión. Entonces, obviamente, ellos tienen una postura absolutamente diferente a la que tenemos nosotros como cristianos. Pero la clase, lo que he pretendido con la clase es que entendamos que existen dos posturas fundamentales y que a partir de esas dos posturas se mueve todo el pensamiento religioso, ¿sí? Todo el pensamiento de la filosofía de la religión. Tratar de responder desde el positivismo, desde el pragmatismo, desde la hermenéutica, qué herramientas utilizamos para responder a las preguntas religiosas, y ahí se nos ha ido 20 siglos, 25 siglos tratando de responder por qué el hombre es un ser religioso y si Dios existe o no existe. Cosas como esas, ¿vale? Voy a darle la voz a alguien que no haya hablado inicialmente. A ver, Antonio. Prende el micrófono, Antonio, por favor. Sí, Ya, diga. Ya. Sí, ya yo participé hace unos minutos. Bueno, Antonio, pero Sí, dime sí, si ajá. quieres. Gracias. Ok. No, se mantuvo la mano levantada. Voy a Ok. quitarla. Gracias, profesor. Vale, bueno, Roberto. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Cuando veo estas dos posiciones, estas dos posturas de equivocidad y univocidad, hay un grupo dentro de la clase que somos capellanes. Y Bien. nosotros le enseñamos a los capellanes a cómo moverse en el mercado. Para eso uno tiene que tener la capacidad de utilizar la analogía, la lógica. Yo me senté hace unas cuantas semanas con un cura católico, con un comisionado del servicio aeronaval, y después de filosofar con ellos entendieron que ellos también tenían necesidad. Y yo pude orar por todos y nos tomamos la mano y oramos, católicos y evangélicos. Oramos. Y al final de la oración, el cura dijo, wow, si yo mantengo mi postura de univocidad, ellos no van a hablar conmigo. Entonces, esta clase precisamente nos ayuda a nosotros a poder movernos en un mundo secular. No porque no creamos y vamos a soltar la creencia
que entendemos de nuestra fe, pero sí para comprender cómo piensan los demás, cómo se mueven los demás, cómo entenderlos a ellos, cómo conversar con ellos, para poder de esta manera atraerlos hacia nuestra fe. Bien, Roberto, y mientras tú hablabas, yo pensaba en algo y es que definitivamente debemos abrirnos a esas posibilidades, ¿no? Debemos abrirnos a esa posibilidad y no ser tan radicales a veces y tan religiosos, aunque suene feo, pero a veces nos hacemos muy religiosos cuando nos cerramos a esa expectativa de poder sentarnos con personas de otras religiones y con personas que profesan otra religión, otra fe, y poder tener unas conversaciones de fe profundas. Y para eso estamos estudiando, ¿no, Roberto? Para eso nos estamos formando, para que no nos dé miedo sentarnos a tener discusiones de fe profundas con las personas. Y sí, muy bien, Roberto, y es una invitación para que todos muy firmes en nuestra fe, pero abiertos a la posibilidad de convertir hasta los sacerdotes. De pronto los convertimos y los traemos al Evangelio. Bueno, ¿alguien más? Voy a dar un paseo por las pantallas, a ver si veo a alguien más que esté pidiendo la palabra. No veo a nadie más. Voy a abrir el chat, a ver si veo en el chat a alguien que haya... Bueno, nuestra fe firme, el irnos a los extremos nos lleva a la equivocidad. La univocidad tampoco debe ser tan extremista. Ricardo, el papel que juega la analogía es importante cuando nos encontramos con diferentes posturas. Jazz también escribe en cuanto al Evangelio de Jesucristo, que por ende el cristianismo, el ismo, que surgió a raíz del mismo, contrastan hoy en día con denominaciones, calvinismo, luteranismo, metodismo, catolicismo, adventismo. Ok, perfecto, sí. Por eso existen muchas posturas religiosas. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es filosofía de la religión. Es eso que ustedes están haciendo de hacerse preguntas, de responderse, de sentarse con otras personas, como lo acaba de decir Roberto, y compartir. Ese es ser filosofía. La filosofía es un asunto de todos los días, no es un asunto de libros complejos y difíciles de leer. Cuando nos sentamos con otros pastores a hablar de nuestros dogmas y de nuestros principios, ahí estamos haciendo también, de cierta manera, filosofía. Muchas veces a nosotros nos tocan temas de nuestra fe, temas dogmáticos, nos hacen preguntas y ahí tenemos que discurrir filosófico. Entonces, claro, que ahí estamos todos trabajando el tema de filosofía de cierta forma. Bueno, muy bien. Yo creo que ya. Félix, levantaste la mano, Félix. Abre el micrófono, Félix. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, ya. Y buenas noches. Es como usted dice, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos parte del mundo, como dice la Escritura. Entonces usted empezó su analogía del tema, donde dice, ¿qué nos hace ser obedientes a nosotros? ¿O qué nos hace estar seguros de lo que nosotros creemos? Entonces, me parece muy, muy vital estas dos palabras de equivocidad y univocidad, porque esto nos da un punto medio de cómo nosotros estar seguros de lo que nosotros creemos y cómo alegrar a las personas cuando nosotros le llevamos un mensaje y darle el sentido apropiado a ese mensaje. Yo pienso que este es el propósito de esta materia, de que nosotros conozcamos bien quiénes somos en Cristo. Perfecto, sí, excelente, excelente y a ver, siempre muy firmes. Yo tengo que confesarles que cuando yo entré a estudiar filosofía a la universidad, cuando iba en sexto semestre me declaré ateo, se los conté algún día, yo me declaré ateo y fui 7 años ateo, declarado ateo, y empecé a estudiar derecho ateo. Y la gracia y la misericordia de Dios me dio la oportunidad de encontrarme con Él y hoy en día ser pastor, pero no fue fácil, fue tiempos difíciles y a veces el conocimiento complica mucho nuestra fe, muchísimo nuestra fe. Pero esto que estamos estudiando justamente lo que debe hacer es darnos poder y fuerza para entender que existen posturas diferentes,
que existen formas de ver la religión de una manera diferente, que la experiencia y el fenómeno religioso no necesariamente es como nosotros pensamos y que eso debemos verlo desde una nueva perspectiva. Entonces, a mí me alegra mucho que yo vea que estamos madurando en la visión de la religión y de la fe y de la educación como lo hicimos en la clase pasada, pero todos ustedes y yo estamos claros en nuestra fe y nos mantenemos y mañana nos levantaremos muy temprano a hacer nuestro devocional y a ponernos de rodillas delante de nuestro Dios y la clase solamente es avance personal, pero nuestra fe se mantiene firme en nuestra intimidad con el Señor. Solamente ahí es donde está el verdadero conocimiento de la verdad, es en la intimidad con Él, en la intimidad con Dios. Muy bien, creo que ya terminamos, no veo más personas ahí esperando, entonces voy a orar y los invito a que me acompañen en esa oración. Ya pasaron las cacerolazos aquí en Bogotá, ya está en silencio la ciudad, entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo, sobre todo por la oportunidad de vernos por este medio de comunicación. Qué interesante poder estar aquí todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, también por este tiempo que estuvimos reunidos, Señor, de esta forma. Padre, yo te pido que nuestros ministerios sigan avanzando, Dios, en ti, contigo, con tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú fortaleciéndonos y llenándonos de poder en ti, Señor. Gracias, gracias por tu inmenso amor, Padre. Padre, yo te doy gracias por cada estudiante que está conectado a la clase, Señor. Por cada pastor, por cada capellán, por cada líder, Dios. Por cada uno de ellos te pido, Dios, para que tú alientes sus ministerios, fructifiques sus ministerios y todos nos mantengamos firmes en ti, Señor. Sólidos, enamorados de ti, Señor. Cada día más enamorados de ti, Padre. Cada día más rendidos a ti, Señor. Y firmes en nuestra fe, Dios. Enséñanos a hacer luz en el mundo, Señor, a ser sal de la tierra, Padre. Enséñanos a ser testimonio vivo de tu amor, Señor, que la gente te vea a ti cuando nos vea a nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, te alabamos, Dios bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno, mis amigos de Panamá, de Chile, bueno, no sé, hay varios países. Marce, ¿tú estás en Chile? Sí, hazme así. Sí, muy bien. Los saludo de Colombia también, de todos los países. Un abrazo muy fuerte desde Bogotá. Y bueno, dentro de 8 días nos vemos, ya la última sesión dentro de 8 días. Entonces, los espero a las 9 de la noche del jueves y ya nos llegarán las indicaciones para nuestros trabajos. Bueno, muchas bendiciones para todos. Un abrazo fuerte desde Bogotá, Colombia. Y nos vemos entonces. Amados hermanos, chao. Dejo el Zoom abierto unos minutos para que los que no se hayan registrado en asistencia, por favor en el chat, escriban su asistencia. Dios los bendiga.